Nuevamente, buenos días hermanos a cada uno de ustedes. Esperando que estemos contentos y alegres de estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? Y que vengamos con ganas de aprender más de Él, ¿sí? De saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el tema esta mañana, ¿verdad? Lo titulé ¿qué debemos hacer? Y conforme vayamos viendo el desarrollo del tema, vamos a entender en qué específico es lo que debe hacer uno esta pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Porque a veces, como cristianos o como seres humanos, no sabemos qué hacer en esta vida, ¿cierto o no? Pero cuando venimos a Dios, Dios tiene un plan para usted y para mí en esta vida. Y vamos a leer nuevamente en Génesis 1, 26 y 27, que fue la lectura que nos leyó nuestro hermano Agner. Y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a ¿qué? Nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y confirma el otro, el 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y por qué empezar con estos versículos? Porque nos dan la razón de nuestra existencia, de quién venimos, de quién somos, ¿sí? Y a imagen de quién estamos, ¿qué? Creados, que es algo muy importante, ¿verdad? Somos privilegiados a ser creados a la imagen de quién? De Dios mismo. ¿Cuánto nos sentimos contentos por que Dios nos creó a su imagen? ¿Estamos felices verdaderamente de representar a ese Padre que nos creó, que tuvo un tiempo para crear a cada uno de nosotros y darnos vida? Vamos a leer lo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, ¿verdad? La página 21 dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios. Debía haber que la imagen de Dios, tanto en la semejanza externa, como en qué, como en el carácter, ¿verdad? Sigue diciendo, aunque únicamente Cristo es la misma imagen del Padre, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas ¿qué? ¡Wow! ¿Cómo nos hizo Dios? Dice, ¿era qué? Al primer hombre, ¿cómo lo creó? Que podía ¿qué? Comprender ¿qué? Las cosas divinas. Sus afectos eran ¿qué? Puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía ¿qué? Feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Dice que se sentía feliz, ¿verdad? Cuando fue hecho Dios, el hombre se sintió ¿cómo? Feliz. Pasamos a la siguiente, dice, el hombre no fue creado para vivir en soledad. Debía tener una naturaleza sociable. Dice, sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no habrían podido proporcionarle, ¿qué? Perfecta felicidad. Al leer esto, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que tuviera, ¿qué? Perfecta felicidad. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Dios conocía y sabía qué podía hacer para que el hombre fuera, ¿qué? Perfectamente feliz. ¿Y lo hizo Dios o no lo hizo? Sí, Dios lo hizo. Dios hizo todo para que el hombre pudiera ser perfectamente feliz. Pero también nos dice, aunque todo cuanto el Señor había creado era ¿qué? Perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por él, para felicidad de Adán y Eva. ¿Qué hizo más aparte Dios? Dice, le manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente ¿para quién? ¡Wow!
Cuando leemos todo eso, vemos que Dios es un Dios que grande, hermoso, bondadoso, que nos ama tanto. Ya todo lo que había hecho era, ¿qué dice? Perfecto. Pero aún así dijo, no, voy a hacerles algo especialmente ¿para quién? Para ellos. ¿Vemos la naturaleza de nuestro Dios? Dios quiere que seamos, ¿qué? Felices, que seamos plenos. Nos creó no para que, ¿qué? Para que seamos desgraciados e infelices, ¿verdad que no? No, dice que fue para que fuéramos, ¿qué? Felices. Sigue diciendo en Patriarcas y Profetas, página 28, la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Y eso debemos de entenderlo. La ley de Dios es santa como Dios mismo. Es la revelación de su ¿qué? De su voluntad. Primero, es la revelación de su voluntad número 1. Dice, el reflejo 2 de su carácter es el segundo. Y la tercera, y la expresión de su amor y sabiduría. 3 cosas importantes. Revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. Cuando nosotros entendemos estas 3 cosas de Dios, podemos entender más que la mente de Dios y podemos conocer más lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. ¿Verdad? ¿En qué estaba la felicidad? En obedecer la ley del Creador. Dios hizo todo perfecto para que la pareja fuera ¿qué? Feliz. ¿Sí? ¿No entendemos eso? Dios lo dio todo, pero ¿qué? Había una condición. Tenían que hacer ¿qué? Obedecer la ley de ¿quién? Del Creador. Sigue diciendo, dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí ¿a quién? Al hombre que había formado. Todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyera a la felicidad de la santa pareja parecía que faltar. No faltaba nada. Adán y Eva eran felices perfectamente. Pero ¿qué dice? Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba más de su amor, preparándoles especialmente un huerto como su morada, ¿verdad? El huerto del Edén fue algo especial. La tierra era una, pero el huerto del Edén era algo ¿qué? Diferente, que Dios le había creado especialmente ¿a quién? A Adán y a Eva, ¿verdad? A pesar de que había creado la tierra, que era hermosa en gran manera, porque Dios lo dice en los capítulos de Génesis al principio, en Génesis 1, cuando Dios iba creando las cosas, decía, ¿era bueno en qué? En gran manera. Pero dice, ¿les hizo algo todavía muy especial para ellos, para que se sintieran que ese grande amor de quién? De Dios. Dice que Adán y Eva estaban encantados con la belleza de ¿qué? De su hogar edénico. Imagínense, recién creada la tierra, recién puesto el Edén ahí para ellos, era algo ¿qué? Hermoso. Se deleitaban con los pequeños cantos que los rodeaban, revestidos de brillante y primoroso plumaje, que gorgojeaban su melodía alegre y feliz. ¿Verdad? Los cantos de los pájaros era algo ¿qué? Hermoso. Y ellos se regocijaban al oír ¿qué? Esos cantos. Aún nosotros, cuando a veces en las mañanas, que vivimos en partes donde se oyen los pájaros, ¿no nos regocijamos cuando cantan los pájaros? ¿Verdad? Dios quiere que nos regocijemos. Dice aquí, como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser ¿qué? Probados. ¿Verdad? Recordemos, únicamente podían conservar ¿qué? Su feliz estado si eran fieles ¿a qué? Había una condición para que tuvieran ¿una qué? Un feliz estado perfecto. Tenían que tener una prueba. ¿Sí? ¿Y cuál fue la prueba? Vamos a Génesis 3, 5 y 6. Dice, mas sabe Dios, recordemos que ya estaba la mujer y la serpiente ¿qué? Dialogando, y la serpiente le dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos ¿qué? Vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer,
y que era agradable ¿a qué? A sus ojos. Árbol codiciable para alcanzar ¿qué? La sabiduría. ¿Y qué hizo? Cuando vio todo eso, ella estuvo admirando y viendo, dijo, es hermoso, agradable. ¿Qué dice? Tomó del fruto, pero aparte de tomarlo, ¿qué hizo? Dice, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál era la prueba de la lectura que leímos anteriormente? Esta era la prueba. Dios les había dicho que no comieran ¿de qué? De este árbol. ¿Verdad? Era la única prueba ¿de qué? De su fidelidad y amor ¿hacia quién? Hacia su creador. Pero dice que Eva, ¿verdad? Tomó, comió y aparte fue y llevó ¿a quién? A Adán. Aquí nos habla de Satanás y dice, vio en la felicidad y la paz que la santa pareja gozaba en el Edén, el deleite que había perdido para siempre. Satanás, sabemos que Satanás ya había caído y había sido también un ser que feliz en el cielo. Pero ahora nos dice que al ver eso, se acordó él de lo que había ¿qué? De lo que había perdido. Impulsado por la envidia, cuando uno no es feliz, trata de que otros no lo sean, ¿cierto o no? Eso es lo que hizo Satanás. Decidió inducirlos a desobedecer y traer sobre ellos la culpa y el castigo ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Como Satanás ya no podía gozar de esa felicidad, quería arrastrar a otros a su misma ¿qué? A su misma condición. Trataría de cambiar su amor ¿en qué? En desconfianza. Y sus cantos de alabanza en aprobio ¿para quién? Para su creador. De esta manera no solo arrojaría a estos seres inocentes en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y tristeza ¿para quién? Para el cielo. ¿Verdad? Satanás quería que el hombre cayera en la misma condición que él había ¿qué? Que él había caído. ¿Verdad? Y esta es una enseñanza que nos debe de dar, ¿verdad? La palabra inspirada de que cuando nosotros nos apartamos de Dios, vamos a ser ¿qué? Portadores de ¿qué? De maldad, como lo fue Satanás, ¿verdad? Que cuando veamos que alguien se goza en el estudio de la palabra de Dios, nosotros nos va a dar ¿qué? Envidia, si nos hemos apartado de ¿qué? De ese gozo que da el estudiar la palabra de Dios, como lo fue Satanás. Aquí nos da el ejemplo. Sigue diciendo, Historia de la Redención, página 26. Satanás se quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Temía que sus propósitos no se cumplieran, aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y a Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley. Si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Él quería ¿qué? Un beneficio. Satanás creyó que iba a poder sacar ¿qué? Un beneficio al hacer caer ¿a quién? A Adán y a Eva. En cambio, dice, se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria, ¿y qué más? Y el remordimiento que él mismo debía soportar. Se estremeció al pensar en sumergir a la pareja, a la santa y feliz pareja, en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. A pesar de que era malo, dice que se estremeció. Sintió algo, sintió que lo que estaba haciendo ¿qué? Era algo ¿qué? Terrible y algo que no le agradaba ¿a quién? A Dios, a pesar de que él ya había sido ¿qué? Desechado por su desobediencia. Y es un ejemplo que nos ayuda a entender la magnitud del pecado. Muchas veces podemos llegar ¿a qué? Cuando nos envolvemos en el pecado, podemos llegar hasta ese extremo de Satanás, de tratar de inducir a la gente ¿a qué? A hacer lo malo. Sigue diciendo, Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándolos a creer que entran en un admirable campo ¿de qué? De conocimiento. ¿Qué es lo que le pasó a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Vas a hacer qué? Como Dios. Y muchas veces Satanás nos dice lo mismo. Haz esto malo y vas a ¿qué?
a ser como Dios. Pero todo esto es ¿qué? Un engaño. Engreídos por sus ideas de progreso, pisotean ¿qué? Los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y ¿qué? Y la muerte, ¿verdad? Muchas veces seguimos a Satanás porque creemos que ¿qué? Que vamos a progresar, que nuestra vida va a ser mejor del lado del enemigo que del lado de ¿quién? De Dios. Pero cuando vemos el final del camino, ¿qué pasa? Dice, vamos por la ruta que lleva a la degradación y a la muerte. En Satanás no hay nada bueno que nos pueda ¿qué? Que nos pueda dar. Satanás no tiene nada que le pueda ofrecer a usted, ni que me pueda ofrecer a mí. ¿Más que qué? Más que desgracia y muerte. Es lo único que puede ofrecer Satanás. Sigue diciendo, Adán comprendió perfectamente que ¿qué? Que su compañera había transgredido la única prohibición que les había hecho como prueba de su fidelidad y de su amor. ¿Qué pasó con Eva? Dice, Eva argumentó que la serpiente había dicho que no, ¿qué? Que no morirían. Y sus palabras debían de ser verdaderas porque no sentían señales del desagrado de ¿quién? De Dios, sino una influencia. ¿Cómo era la influencia? Placentera. ¿Cuántas veces el pecado se nos hace placentero cuando caemos en él? ¿Cuántas veces? ¿El pecado no es placentero? ¿Cómo nos lo muestra Satanás? Como algo hermoso, como algo que nos va a dar ¿qué? Felicidad, pero al final es ¿qué? Desgracia. Dice, como la que experimentaron los ángeles, según ella lo imaginaba. No era algo cierto que le estaba pasando, era algo que ¿qué? Que Satanás le había metido ¿en dónde? En la mente. Y ella creyó que estaba ¿qué? Verdaderamente experimentando algo ¿qué? Algo nuevo, cuando en realidad no estaba experimentando ¿qué? Nada. ¿Más qué? Decadencia. Porque al momento que ella comió del fruto empezó la decadencia del ser humano, ¿sí o no? Así es. Dice Juan, junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz ¿en dónde? En su hogar edénico. Habían sido perfectamente felices los dos, ¿verdad? Pero hay un pero aquí. Pero, a semejanza de las inquietas Evas de hoy, ¿de las qué dice? ¿De cuándo? ¿Del pasado? No, de las de hoy. Se lisonjeaba con ascender ¿a qué? A una esfera superior a la que Dios le había ¿qué? Designado. ¿Vemos eso ahora? ¿Será que las Evas de ahora, las mujeres de ahora, están pasando por esto que estamos leyendo? ¿Quieren llegar a qué dice? A una esfera superior a la que Dios les ha ¿qué? Designado. Dios les designó a las mujeres ciertas cosas. Y también a los hombres les designó ¿qué? Ciertas cosas. Pero cuando vemos en la actualidad, no ahora, ya tiene tiempo de eso, ¿han cambiado los roles? ¿Sí o no? ¿Las cosas que Dios le asignó a la mujer las está haciendo como debiera de ser? Y a veces el hombre tampoco las está haciendo. Y cuando ninguno de los dos cumple, ¿qué estamos viendo en la vida? ¿Qué estamos viendo en la sociedad? ¿Qué estamos viendo con los jóvenes de estas generaciones? ¿Cómo están viviendo? Buscan felicidad, pero la buscan donde no la hay. Y están como Eva, piensan que andando haciendo las cosas que no deben, ¿son qué? Son felices y superiores. ¿Cierto o no? Pero no es así. Dice, la mujer creía que era capaz de discernir el bien y el mal. Eva pensó, dijo, no, yo puedo. Yo sé discernir el bien y el mal. La lisonjera esperanza de alcanzar un nivel más elevado de conocimiento la había inducido a pensar que la serpiente era su amiga especial. Fíjense cómo trabaja el enemigo. Ella pensó que el enemigo era ¿qué? Su amigo especial. ¿Cuántos en la actualidad, jóvenes y adultos, a veces queremos tener un amigo especial que nos lleva a la ruina? Pero decimos, no, es que es mi amigo especial. Es mi mejor amigo, ¿cómo lo voy a desechar si es mi mejor amigo? Dice que tenía gran interés ¿en qué? En su bienestar. ¿Tenía gran interés en su bienestar la serpiente? Que era Satanás, ¿sabemos? ¿Tenía?
No. Dice, si hubiera buscado a su esposo y ambos hubieran transmitido a su hacedor las palabras de la serpiente, habrían sido librados al instante ¿de qué? De esa artera tentación. ¿Podemos aprender algo de esto? Mujeres, ¿verdad? Porque aquí habla las mujeres, aunque también es para los hombres. ¿Pueden aprender algo de esto? Los dos podemos aprender algo de esto. Que cuando nos permanecemos unidos, el hombre y la mujer, en las cosas de Dios, somos más ¿qué? Más fuertes. Y Dios nos va a ayudar ¿a qué? A vencer la tentación. Si ellos hubieran ido con su creador los dos juntos, dice que hubieran ¿qué? Vencido la tentación, pero no lo hicieron. ¿Verdad? Son ejemplos que Dios nos da para que los pongamos en práctica y podamos nosotros verdaderamente vencer al enemigo. Si no hacemos las cosas como Dios nos las ha estipulado, olvídense, hermanos, de que nosotros podemos vencer el bien. Dice, la mujer creía que era capaz de discernir el ¿qué? El bien y el mal. Ella pensaba que por ella misma lo podía ¿qué? Lo podía hacer. Y era perfecta y no pudo. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores? Nosotros tenemos que tomarnos más de la mano de ¿quién? De nuestro Creador, para poder vencer las tentaciones que el enemigo pone a la vista. Dice, la vida de Adán estuvo llena de tristeza. Después del pecado estuvo llena ¿de qué? Antes del pecado, ¿de qué estaba llena? De felicidad perfecta. Hay que entenderlo, perfecta. No había nada que lo ponía triste como a nosotros. Nosotros a veces decimos, yo soy feliz, y ya mañana ¿qué pasa? Oh, estoy triste. ¿Qué pasó? No, pues me pasó esto. No había, para nosotros no hay perfecta felicidad. Sigue diciendo, de humildad y contrición. Cuando salió del Edén, la idea de que tendría que morir lo hacía estremecerse de terror. ¿Tenía miedo de morir Adán? Tenía miedo de morir. Conoció por primera vez la realidad de la muerte en la familia humana cuando Caín, su primogénito, asesinó ¿a quién? A su hermano. Él vivió en carne propia, ¿qué? El perder ¿a quién? A su hijo y que hubiera ¿qué? O que hubiera muerto. Dice, lleno del más agudo remordimiento por su propio pecado y doblemente acongojado por la muerte de Abel y el rechazamiento de Caín, Adán quedó abrumado por la angustia. ¿Cómo fue la vida de Adán después del pecado? Tristeza, contrición, angustia. ¿Era una vida feliz como la había tenido antes del pecado? Totalmente opuesto. Totalmente opuesto es separarse uno de Dios e irse con el enemigo. En Dios hay ¿qué? Felicidad perfecta, y con el enemigo hay ¿qué? Tristeza, desgracia y todo lo que conlleva. Dice, veía cómo por todas partes se extendía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un ¿qué? Diluvio. Recordemos que Adán vivió ¿cuántos años? 900, casi 1000. ¿Sí? 930. Entonces, ¿cuántas generaciones vio Adán? Muchísimas generaciones crecer, ¿cierto o no? Dice, y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su creador le había parecido terriblemente al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, fíjense qué llegó a pensar Adán. Adán llegó a considerar como una misericordia que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y de dolor. ¡Wow! ¡Qué cuadro, hermano! A pesar que al principio tenía temor de ¿qué? De morir. Dice que al final quería y decía, Señor, quiero morir. Porque vio la consecuencia de ¿qué? Del pecado. Y recordemos que Adán sentía que sobre sus espaldas, de que por culpa de él había ¿qué? Venido el pecado ¿a qué? Al ser humano. ¿Cuántas personas o cuántas veces nos sentimos de esa manera? Que esta vida ya no la podemos soportar, que esta vida ya es una vida llena de sufrimiento, de problemas, de necesidades, y quisiéramos a veces decir como Adán, Señor, ten misericordia de mí y ya recógeme. ¿Vemos el cuadro de cómo el pecado lleva al ser humano a la desgracia?
de cómo el pecado lleva al ser humano a una desear la muerte, que no fue creado para morir. Recordemos, Dios creó al ser humano ¿para qué? Para vida. Pero el pecado ¿qué? Hace lo contrario. Por eso la pregunta completa era, ¿qué debo hacer para obtener la felicidad? Es la pregunta que todos se hacen o que todos nos hacemos muchas veces. ¿Cuánto nos hemos preguntado, qué debo hacer para llegar a ser feliz? Los jóvenes muchas veces se preguntan, dicen, yo quiero ser feliz. Y buscan la forma de ser felices, ¿sí o no? Sí buscan las formas, pero no siempre son ¿qué? Las correctas. Y los adultos igual, muchas veces queremos ser felices, pero no buscamos ¿qué? Las formas que Dios ha dicho para alcanzar ¿qué? Esa felicidad. Y en el mundo está igual, el mundo está lleno de ¿qué? De desgracia, de problemas, de necesidades. Y la gente, cuando usted pregunta, la gente dice, hey, yo quiero ser feliz. Y muchas veces yo le pregunto, a ver, ¿y para ti qué es la felicidad? Y me he fijado que para el ser humano la felicidad es relativa. ¿Por qué relativa? Porque para el que no tiene que comer, la felicidad ¿qué es? Tiene que comer, según él. Piensa que eso va a ser la felicidad. El que no tiene casa, su felicidad ¿qué dice? Ah, no, mi felicidad sería tener una bonita casa. El que no tiene carro, su felicidad ¿qué es? Es el carro, ¿cierto o no? Pero para nosotros que conocemos la palabra de Dios, ¿cuál es la verdadera felicidad? ¿Qué es a lo que aspiramos? ¿Qué es a lo que aspira usted para ser feliz? ¿Verdaderamente somos felices? Porque pareciera que a veces nuestra forma de ser dice todo lo contrario. A veces aún el venir a la iglesia, cuando venimos, no denotamos que somos felices de venir a la casa de nuestro Dios. Muchas veces no le damos a Dios el lugar que debe de dársele. Los sábados por la mañana, a veces sabemos 3, 4 personas, cuando debería estar la iglesia, ¿qué? Toda completa. Porque es una demostración de que yo vengo feliz y contento ¿a qué? ¿A alabar a quién? A mi Dios, a mi Padre. Pero a veces no pasa, hermanos. ¿Qué felicidad estamos buscando? Segunda de Timoteo, capítulo 3, 4 y 5, ¿verdad? Desde el 1 dice, en los postreros días vendrán hombres, pero me pasé al 3 y al 4 porque quería especificar algo. Dice, que son traidores, arrebatados, hinchados, y una palabra aquí que quiero hacer énfasis, amadores de los deleites más que de Dios. Los deleites. ¿Qué son los deleites? Lo que el ser humano a veces busca para querer alcanzar cierta felicidad, que no es la felicidad verdadera, pero esos deleites a veces que decimos, no, es que yo quiero porque soy feliz. Sigue diciendo, teniendo apariencia de ¿qué? De piedad, mas habiendo negado la eficacia de ellos, a estos evita. Cuando habla de la gente que está ¿dónde? ¿Dentro de quién también? De la iglesia. La que se dice conocer ¿a quién? A Dios. Por eso que dice, tienen apariencia de ¿qué? De piedad, pero niegan la eficacia de ¿qué? De ella, a estos evita. ¿Verdad? Dice aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 284, el apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de ¿qué? ¿Estamos viendo esto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo en los últimos días de ¿qué? De este mundo, porque Cristo viene ¿qué? Viene pronto por las características que estamos diciendo. ¿Las hay ahorita o no están las características en el ser humano? Las están. Sigue diciendo, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de ¿qué? De sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Nuevamente, amadores de los deleites más que de ¿qué? Que de Dios. ¿Qué deleites estoy
poniendo en mi vida? ¿Qué cosas me están quitando del camino que debo de seguir hacia Dios? ¿Por qué no hay felicidad plena en nosotros y no la demostramos? Porque a veces como cristianos no nos sentimos felices con lo que Dios nos ha dado. Dice que el mundo está lleno ¿de qué? De orgías, de placeres impíos. Está dormido en la seguridad carnal. Los hombres están postergando la venida ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Porque no quiere? No, sino porque el hombre dice, ha postergado la venida ¿de quién? Del Señor. Se burlan ¿de qué? De las amonestaciones de Dios. Orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así, ¿como cuándo? Como desde el principio. Será el día de mañana como este y mucho más. ¿Qué dicen? Excelente. Nos hundiremos aún más en el amor a los ¿qué? A los deleites. Cuando analizamos el mundo en que estamos viviendo, ¿qué vemos? La gente inmersa ¿en qué? En los deleites. La gente quiere estar deleitándose en las cosas que el mundo ¿qué? Ofrece. ¿Verdad? Y los jóvenes están siendo ¿qué? Llevados a participar de esos deleites. ¿Verdad? El enemigo sabe cómo poder hacernos ver el pecado de una manera que no percibamos que es pecado, sino que lo veamos como que es algo que atrayente, como Eva cuando tomó ¿qué? Cuando tomó el fruto, pero no es así. Sigue diciendo, ojalá comprenda cada uno que él, o sea que cada uno de nosotros comprendamos que somos ¿qué? El árbitro de su propio ¿qué? Destino. Cada uno de nosotros vamos a cosechar lo que hemos ¿qué? Lo que hemos sembrado. En vosotros yace vuestra felicidad. ¿En quién está la felicidad? ¿En quién yace? Dice, en vosotros. Para esta vida, pero también para ¿cuál más? Dice, para la vida futura e inmortal. ¿Podemos alcanzar la felicidad según lo que estamos leyendo aquí en Mensajes para los Jóvenes, página 34? ¿Sí o no? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigue diciendo aquí, dice, los que aman la sociedad satisfacen frecuentemente este gusto hasta que llega a ser una pasión, ¿cómo? Dominante. ¿Y qué hacen? Dice, vestir bien, concurrir a lugares de diversión, reír, charlar de asuntos más livianos que la vanidad. Tal es el objeto ¿de qué? De sus vidas. No pueden soportar la lectura de la Biblia ni de meditar en cosas celestiales. Se sienten desgraciados a menos que haya algo que los excite. ¿De quién está hablando ahí? De la generación en la que estamos viviendo ¿qué? En la actualidad. A veces nos gustan más las diversiones, el reír, el charlar. Se nos hace más ¿qué? Más placentero y más feliz que el estudiar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántas veces a nuestros jóvenes le decimos, estudia? ¿Y qué pasa? Me aburro. Pero si usted les dice, vea un programa de televisión, una película, ahí sí que, ahí no se aburren. ¿Verdad que no? No se aburren. Y pueden pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas haciendo eso y ahí no hay ¿qué? Aburrimiento. Pero se los digo, jóvenes, eso no es felicidad. La felicidad no es esa. Esos son deleites que el enemigo pone para que cada uno de ustedes se vayan por el camino equivocado, pero no es la verdadera felicidad que Dios quiere para ustedes. Dice que el enemigo está comprando ¿qué? Almas. Hoy, por muy poco. ¿Por cuánto nos compra el enemigo, hermanos? Muy poco precio, no necesita hacer mucho muchas veces. De balde fuiste vendidos. Es el lenguaje de las escrituras. Dice, el uno vende su alma, ¿por qué? Por el aplauso. ¿Cuántos les gusta que le aplaudan? Y por eso se pierden.
El otro por el ¿qué? Por el dinero, ¿verdad? Recordemos que dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor ¿a quién? ¿Y cuántas veces nos gana ese amor al dinero? El otro, dice, el uno para satisfacer las bajas pasiones y el otro ¿para qué? Para diversiones ¿qué? Mundanas. ¿Cuántas veces gastamos dinero en cosas que ¿qué? Que no nos hacen felices y que no nos benefician también? Y trabajamos por obtener ¿qué? Más dinero para deleitarnos en cosas que ¿qué? Que no nos santifican, hermanos, y que no nos dan la felicidad tampoco. Dice aquí, dice el sabio, acuérdate de ¿qué? De tu Creador en los días de tu juventud. Esto es para los jóvenes. Dice, pero no supongáis, escuchen por favor los jóvenes, pero no supongáis ni por un momento que la religión os hará tristes y ¿qué? Y sombríos y cerrará el camino de ¿qué? Del éxito. El que usted le dé en su corazón a Dios no los hace tristes ni ¿qué? Ni sombríos, ni que puedan ser exitosos en ¿qué? En la vida, ¿ok? La religión de Cristo no borra ni siquiera debilita una sola ¿qué? Facultad. No incapacita al individuo para gozar de la verdadera ¿qué? Felicidad. La verdadera felicidad está en ¿quién? En Cristo, y Cristo va a hacer todo para que la alcancemos. Dice, no ha sido designada para disminuir vuestro interés en la vida o para haceros indiferentes a las demandas de los amigos y de quién? Y de la sociedad. No quiere decir que si nosotros nos entregamos a Dios vamos a tener que estar siempre tristes y llorando. No, es diferente, sino contentos y alegres de que servimos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El cual me creó ¿a qué? A su semejanza. Me dio un pensamiento para que yo pueda ¿qué? Pensar de una manera elevando los pensamientos hacia quién, hacia mi Creador. Jóvenes, el éxito está en Dios. ¿Quieres ser exitoso? Ve a Dios. En otra parte no vas a encontrar éxito. Dice, no perdamos nunca de vista el hecho de que Jesús es un manantial de gozo. No perdamos nunca de vista el hecho de que Jesús es un manantial de ¿qué? De gozo. No se deleita en la miseria de los seres humanos, sino en verlos ¿qué? Felices. Dios te quiere ver feliz, hermano. Los cristianos tienen a su disposición muchas fuentes de felicidad. ¿Tenemos muchas qué? A veces decimos, no, pero estando con Dios no hay felicidad. Dice que hay muchas aquí, muchas fuentes de felicidad, y pueden decir con exactitud infalible qué placeres son lícitos y buenos. Dios nos da la capacidad de saber qué sí podemos hacer. Y nos podemos deleitar en muchas cosas buenas, ¿sí o no? No necesitamos las malas. Pero hay muchas cosas buenas en las cuales nos podemos deleitar. ¿Sí? Y si alguno se me cae yendo como diciendo, pues ¿cuáles? Les voy a decir una, el caminar. Por la mañana al oír los cantos de los pájaros. Eso deleita. El caminar y ver las montañas, las flores, los animalitos, los venados cuando van corriendo. Eso deleita y no nos cuesta. Sí, porque muchas veces decimos, pero es que no, las cosas que Dios ofrece son ¿qué? El ver un amanecer. ¿Alguien se ha gozado de ver un amanecer o un atardecer? A veces cuando el sol va bajando en la montaña, que venimos manejando y vemos cómo se ve diferente el paisaje, ¿se goza uno, sí o no? Sigue diciendo, el corazón humano nunca conocerá la felicidad hasta que se someta a ser amoldado por el Espíritu de ¿quién? Es la única forma, hermanos. ¿Quieren felicidad? Aquí está la clave. Sométase al Espíritu de ¿quién? De Dios, al Espíritu Santo. El Espíritu conforma el alma renovada al modelo de ¿quién? Ah, queremos ser como Jesús. ¿Jesús cómo era? ¿Tenía felicidad en su corazón? La tenía. ¿Quién nos modela para poder ser semejantes a Jesús? El Espíritu Santo. Sigue diciendo, los que moran en Jesús serán ¿qué? Felices. Ahí está la clave. En Jesús hay ¿qué? Felicidad plena. Dice, alegres y gozosos en Dios. La voz se caracterizará por un tono bajo. Los actos y la música expresarán la reverencia por las cosas espirituales y eternas. Y de sus labios brotarán una música ¿qué? Gozosa. Pues
procede del trono de ¿quién? ¡Wow! Qué hermoso es acercarse a nuestro Dios. Qué hermoso es entregarle a Dios nuestro corazón. Dice que no se puede explicar fácilmente, pero que no por eso deja de ser sentido y ¿qué? Y gozoso. ¿Cuántos queremos gozarnos, hermanos? Perdón. ¿Cuántos verdaderamente quieren llegar a tener esa plenitud de felicidad? A veces no le hemos gozado, hermanos, seamos sinceros. ¿Por qué? Porque no hemos seguido el modelo que Dios nos ha estipulado. Por eso hay a veces tristeza, desgracia en nuestra vida. Porque no seguimos el manual que Dios nos ha dado para alcanzar esa felicidad. Dice, tanto aquí como en la vida venidera, en la que no va a haber muerte. Pero aquí podemos ser también felices si seguimos los caminos de Dios. Dios nos ha dado gran luz y muchos ¿qué? Privilegios. ¿Quién puede decir aquí en esta iglesia que no ha tenido bastante luz? ¿Quién? Todos hemos tenido bastante luz. ¿Verdad? Dice, una vez que se os ha dado esta luz, gracias, una vez que se os ha presentado claramente vuestros peligros, la responsabilidad es vuestra. Cuando nosotros hemos tenido bastante luz, ¿verdad? Dice que la responsabilidad en los peligros que caemos, ¿de quién es? ¿Es de Dios o es de nosotros? De nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado bastante luz en la cual podemos conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Como decíamos en la mañana, que el mal está en quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. La forma en que tratáis la luz que Dios os da hará inclinar la balanza hacia la felicidad o hacia qué. Ah, qué importante es eso. De acuerdo a como yo le dé, ¿qué dice? La inclinación a qué, a las cosas que Dios me ha dado, a la luz, yo voy a inclinar la balanza hacia qué, la felicidad o la desgracia. La desgracia no viene por Dios, hermanos. Y eso es algo que también tenemos que tener en claro, porque muchas veces cuando viene la desgracia, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Decimos, pero Dios, ¿por qué me mandaste esto? Cuando, ¿qué dice aquí? Que quien llevó la balanza hacia la desgracia, ¿quién fue? Uno mismo. Estáis formando vuestro propio destino, ¿verdad? Muchas veces el pastor nos ha hablado de esto, que somos arquitectos de nuestro propio ¿qué? Destino. Si en la vida nos va bien o en la vida hay desgracia y problemas, hermanos, es porque muchas veces no seguimos, ¿verdad?, los consejos que Dios nos ha dado. Porque aún cuando vengan problemas, pero si yo estoy del lado de Dios, los problemas se ven de manera como diferente. Y hay ejemplos bíblicos muchos, pero el más grande es Job. ¿Job padeció por causa de hacer cosas malas? No, porque el enemigo ¿qué? ¿Verdad? Pero aún en sus pruebas, él siguió ¿qué? Firme y confiando en ¿quién? En el Señor. Dice aquí, vi que el cristiano no debe dar demasiado valor ¿a qué? A los sentimientos de felicidad, ni depender demasiado ¿de quién? Los sentimientos de felicidad. No podemos que guiarnos por ellos, decir, bueno, es que esto me hace feliz, es bueno. No, hay cosas malas que aparentemente nos hacen ¿qué? Felices, pero no lo es. Sigamos leyendo. Estos sentimientos no son siempre verdaderos ¿qué? Guías. Cada cristiano debe procurar servir a Dios por principio y no ser regido ¿por qué? Por los sentimientos, hermanos. Los sentimientos no son una guía buena para guiar ¿qué? Nuestra vida. Siempre son los ¿qué? Los principios que Dios ha establecido. Al hacer esto, se ejercerá la fe. ¿Y qué va a pasar cuando se ejerce la fe? Ella va ¿qué? A aumentar, ¿verdad? La fe aumenta. Me fue mostrado que si el cristiano vive en forma humilde, ¿cómo va a vivir? Humilde y abnegada, tendrá como resultado paz y gozo en ¿quién? ¿Pero qué
cosas nos dice que tenemos que vivir en forma ¿cómo? Humilde y abnegada. No dice que vivamos en pompa, haciendo que la gente nos vea porque tenemos mucho y no va que no, dice humilde. Una persona humilde, ¿verdad? A una personas hay humildes que tienen dinero, pero ¿qué? Su corazón es ¿qué? ¿Transformado por quién? Por Dios. Porque una persona que es humilde, Dios está en el corazón de ella. Pero la mayor felicidad que se experimentará provendrá de beneficiar ¿a quién? A otros. Hacer felices a los demás. Tal felicidad será duradera. Y aquí quiero enfocar un poquito, hermanos. Muchas veces queremos ser felices. Y en ese afán de querer ser felices nosotros somos egoístas, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque queremos la felicidad ¿para quién? Para mí. Pero muchas veces no queremos la felicidad ¿para quién? Para los demás. Pero aquí dice que cuando nosotros queremos la felicidad para los demás, esta es una felicidad que va a ser ¿qué? Duradera. Hermanos, ¿cuántas veces buscamos cosas que nos hagan felices a nosotros? Y el egoísmo está en nuestro corazón. Y cuando hay egoísmo en el corazón, no hay verdadera felicidad. La felicidad es en ayudar y beneficiar ¿a quién? A los demás. Dios quiere que trabajéis, no con desprecio propio ni desaliento, sino, ¿con qué? Con la más fuerte fe y esperanza, con gozo, con alegría y gozo, representando a Cristo ante quién? Ante el mundo. La religión de Jesús es gozo, paz y ¿qué? ¿Cómo estamos mostrando nosotros a Dios? ¿Reflejamos las tres cosas? Gozo, paz y felicidad. La gente está viendo en nosotros que somos felices, que hay paz también en nuestro corazón y que tenemos gozo de ser hijos de Dios. ¿O no lo está viendo? ¿Por qué el mundo está en decadencia? ¿Por qué allá afuera vemos tanta gente necesitada de Dios? Porque muchas veces no han visto en nosotros la religión de Jesús. No han visto reflejado a Jesús en nuestra vida, porque ni nosotros alcanzamos ese gozo, esa paz y esa felicidad que se encuentra en ¿quién? Que se encuentra en Dios. ¿Verdad? Dice el mundo lleno de orgías. Ya lo había leído ese, creo. Topa que se pasó, ¿verdad? Lo había leído. Entonces nos quedamos con este último pensamiento que quiero que quede en nuestro corazón, pero que lo podamos reflejar para que podamos alcanzar esa felicidad que todos anhelamos. ¿O quién no anhela la felicidad, hermano? Dígame, ¿alguno no desea ser feliz? Todos deseamos ser felices. Pero ¿por qué no alcanzamos esa felicidad? Por eso la pregunta era, ¿qué debo hacer para obtener o alcanzar esa felicidad? Y en esta mañana entendimos que la única forma de alcanzar esa felicidad es mediante ¿quién? Mediante estar pegados, unidos ¿a quién? A nuestro Salvador, hermanos. No hay otra. Si yo no voy a los pies de Cristo, ¿verdad? Y le entrego mi corazón, no voy a poder alcanzar esa felicidad que el ser humano quiere tener. Solamente en las manos de Dios está ¿qué? Nuestra felicidad. Recordemos que cuando Dios creó al mundo dice que ¿qué? Adán y Eva eran ¿qué? Felices, pero ¿cómo dice? Una palabra que queda claro. Perfectamente. Wow. ¿Queremos alcanzar esa felicidad? ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle, Señor, yo quiero ser feliz perfectamente? Pero tengo que acercarme ¿a quién? Al que da la felicidad. ¿Quién es el que da la felicidad? Jesús, hermanos. Y Jesús en esta mañana les habla a usted y también a mi corazón y me dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tu vida, hermano, personas que van a oír este sermón,
no has encontrado la felicidad, Dios te llama hoy y te hace la invitación, ¿verdad?, de seguirlo. Y es la única forma en que vas a poder encontrar la felicidad. Jóvenes, Dios en esta mañana les habla y les ha dicho que las cosas del mundo les ofrecen desgracia y ¿qué? Y muerte. Y Dios los llama en esta mañana también a ustedes, jóvenes, para que ustedes también entreguen su corazón a Dios, ¿verdad? Y puedan alcanzar esa felicidad que solamente se encuentra en nuestro Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para concluir el servicio de esta mañana, hermanos, vamos a entonar el himno 330. Himno 330, puestos de pie, hermanos. Les invito a postrarnos de rodillas para tener una oración. Padre amante, gracias por todas las bondades que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor, por que usted nos ha creado a cada uno de los que estamos aquí presentes. Porque usted, Señor, puso en su mente crear al ser humano a su imagen y semejanza. Le agradecemos por las muchas bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros, Señor. Y le rogamos, Señor, que nos ayude a encontrar verdaderamente esa felicidad que usted ofrece. Sabedores, Señor, que solamente llegándonos a usted podemos alcanzar felicidad para esta vida, pero sobre todo también la felicidad venidera que usted ofrece cuando usted regrese, Padre. Tome el corazón de cada uno de los que escucharon esta mañana su palabra, Señor. Que la puedan atesorar en lo más íntimo de su corazón, Señor. Pero que sobre todo lo pongan en práctica, Señor. Usted conoce las necesidades de cada uno de mis hermanos y de cada uno de las personas de este mundo, Padre. Le rogamos, Señor, que usted pueda impactar su corazón con su Espíritu Santo para que ellos puedan entender, Señor, que la verdadera felicidad solamente se encuentra al lado suyo, Padre. Le pedimos que bendiga esta congregación y que nos bendiga con su bendición al ir a nuestras casas, Señor. Que nos ayude a permanecer cada día firmes en su palabra, Señor. Que nos permita cada día verdaderamente gozarnos, Señor, de ser sus hijos y que lo podamos reflejar a quien nos rodea, Señor. Que ellos puedan ver que hay felicidad en nosotros porque somos hijos suyos, Señor, y que sepan
que ellos puedan también alcanzar esa felicidad. Gracias pues, Señor, por todo y acompáñenos durante el resto del sábado que queda, Señor, se lo rogamos, no porque haya méritos en nosotros, sino los méritos sagrados de su muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.